Me da muchísimo gusto saludarte, Paulina Anciola, subdirectora de Estudios Económicos de Banamex. Paulina, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, todo bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Pues bien, a ver, pidiéndote ayuda y asesoría para entender la decisión de política monetaria de la Reserva Federal. Claro que sí. Pues justo como ya era muy esperado por el mercado, por analistas, por la mayoría de los que estamos atentos a este dato, pues no hicieron ningún cambio en su tasa de interés, la dejaron en 4.25 a 4.50 ya por cuarta reunión consecutiva. Creo que, pues bueno, justo como esto era muy esperado, más bien a lo que todo el mundo estaba muy atento era las Lo previsiones emocionante, económicas. digo yo, Paulina, no tanto es Sí, la decisión en sí misma, ni en México ni en justo. Estados Unidos, yo creo que en ninguna parte del mundo. O sea, hay dos cosas que son muy interesantes en las decisiones de política monetaria. El tono del comunicado y las Ujú. declaraciones del presidente de la Reserva Federal en este caso y de la gobernadora del Banco de México en el caso de México, ¿no? Claro, sí, pero pues en la FED la verdad su comunicado siempre lo mantienen muy parecido a una decisión con otra, entonces creo que lo que llamó sobre todo la atención aquí fue las proyecciones y los cambios que se hicieron a estas, ¿no? Sí, sí. Sobre todo pues en los de la tasa de interés, había mucha especulación sobre qué iba a pasar con estos dos recortes que se esperaban este año y pues sí se mantuvieron así, pero donde sí hicieron un cambio fue en las expectativas de tasa para el año que entra, que pasaron de esperar dos recortes a ya solamente uno. Entonces, pues bueno, esto tuvo pues varias reacciones en el mercado. Al mismo tiempo también ahora esperan menor crecimiento y mayor inflación para este año. Entonces, pues sí, justo esto lleva a un tono pues de mucha cautela que se reflejó también en la conferencia de prensa de Powell. Entonces, pues bueno, seguimos viendo esta pausa prolongada, pues a la espera de ver qué va a pasar con los datos económicos en vista de todas las políticas que se han implementado por parte de Donald Trump. Entonces, pues justo se ha estado cumpliendo esto, que cada vez se ve un crecimiento más bajo y pues la inflación al mismo tiempo también más alta. Entonces, pues bueno, la Fed se le complica un poco la tarea de decidir a qué hacerle más caso, ¿no? Si a este menor crecimiento y bajar más las tasas o a esta mayor inflación y detenerlas. Y pues por ahora parece que va ganando la parte de los riesgos inflacionarios al alza. Lo que pasa, Paulina, según yo lo veo, no sé si estés de acuerdo conmigo, es que como no ha hecho nada realmente Trump, se ha generado un ambiente de demasiada incertidumbre. Y lo he dicho ya en otras ocasiones, que es preferible una mala noticia que la incertidumbre sobre una noticia. Y estamos justo en ese caso, ¿no? Sí, totalmente. La verdad es que tanto a los mercados como a nosotros como analistas, la verdad es mejor ya saber qué va a pasar y tener la certidumbre, sea pues En mala cualquier o cosa en la buena. vida, ¿eh? En cualquier cosa en la vida. Claro, sí, porque en la incertidumbre pues se paraliza las decisiones y estás todo el tiempo a la expectativa de que tal vez te va a cambiar o no. Entonces pues sí, obviamente sería mejor que desde el día uno hubiéramos sabido pues ya van a estar los aranceles así, así se van a quedar y entonces pues ya tanto empresas como consumidores pueden adaptarse a esta pues nueva realidad. El problema es que, como bien dices, pues ha habido pura incertidumbre, un día los aranceles están, otro no, luego hay negociaciones, luego que siempre no. Entonces pues justo esto es lo que ha llevado a que también sean muy difíciles las decisiones, pues no solo para empresas y consumidores, sino pues obviamente también para la Reserva Federal. Yo te diría que desde donde yo lo veo es la Reserva Federal está tomando la decisión. Si no sabes hacia dónde van las cosas, no te muevas. Totalmente, sí, de acuerdo, justo es lo que hemos visto, ¿no? Por eso no han hecho nada este año, pues en espera de pues ya ver un poco más claro en los datos qué es lo que va a pasar, porque mucho justo se ha mantenido pues en esta incertidumbre, tal vez las expectativas un poco se mueven, pero al final en los datos duros pues todavía no vemos señales tan claras de hacia dónde va la cosa, entonces pues sí, más bien han optado por mantenerse sin cambios. Existe algo que yo creo que es un mito, que el Banco de México, las decisiones de política monetaria las toma espejo a la Reserva Federal. ¿Tú cómo ves hacia la siguiente reunión de política monetaria, hacia dónde ves las cosas? Pues justo la decisión de Banxico va a ser la siguiente semana. Pensamos que por el lado de la FED no va a haber nada que les mueva la decisión. Como decías al principio, ¿no? Más bien lo importante es ver qué van a hacer en la siguiente decisión, porque un poco esta decisión ya está dada, ya anunciaron en las minutas, en el comunicado, en entrevistas, que pues el recorte viene de 50 puntos base en esta decisión de junio. Entonces creo que al mismo tiempo que pasó lo mismo aquí en la FED, pues para Banxico creo que esa no va a ser la noticia. Más bien A ver, pero justo queremos ver un aquí hay poco. un punto, y Sí, perdón que te interrumpa, Paulina. no, no. Jonathan Heath le ha metido ruido a la decisión.
Pues sí, no, con las porque ha declaraciones metido esas ruido. públicas de que no, es que a mí se me hace que mejor un cuarto de punto, es que no sé qué, es que no sé cuántos. Le ha metido un cierto ruido, ¿no? Sí, no, porque mientras él dice que tal vez él no estaría de acuerdo con la decisión, otra cosa que también dijo fue que él considera que el resto de la Junta sí ya está muy de acuerdo con el recorte de 50. Entonces, como que aunque ha metido un poco el ruido de que tal vez la votación no va a ser unánime, igual que no lo fue en la decisión que tuvimos en mayo, pues también nos confirmó un poco la posición del resto de la Junta. Entonces, pues al él mantenerse en una minoría, creo que pues el ruido se minimiza un poco, ¿no? Mientras no haya pues por lo menos otros dos que se sumaran a su posición, pues creo que aunque meta cierto ruido, creo que no es suficiente para pues mover un poco las expectativas, por lo menos en el corto plazo. Sí, o sea, y además a mí me parece, no sé si estés de acuerdo conmigo, Paulina, que es irrelevante si la decisión es 3-2, 4-1 o unánime, porque es un órgano Pues colegiado, para eso son los totalmente, órganos colegiados. totalmente, y al final pues las decisiones son por mayoría, entonces pues ya al final lo importante es ver la decisión y un poco ver quién va a ser la mayoría predominante en la siguiente decisión para poder un poco anticipar cuál va a ser el movimiento, pero pues sí, al final lo importante es de qué lado esté inclinándose la mayoría, ¿no? Ahora, ¿tú cómo esperas que venga el comunicado y las entrevistas que dará la gobernadora? Pues sí pensamos que ya este va a ser el último recorte de 50 puntos base. Un poco nos lo anticiparon desde la vez pasada y pensamos que nuevamente lo van a volver a decir en el comunicado, que tal vez van a bajar el ritmo de los recortes hacia adelante. Creo que un poco por ahí va a ir el tono, diciendo pues un poco lo mismo, ¿no? Que ya están más cerca de la tasa neutral, pero creo que al mismo tiempo, entre más estemos cerca de la tasa de la Fed y el diferencial se cierra más, pues empieza a pesar más. Aunque ya dijeron en varias ocasiones antes que no era un factor predominante la tasa de la Fed y que consideraban otros factores, pues creo que mientras el diferencial de tasas se vaya cerrando más, yo creo que sí le van a tener que dar un poco de más peso en esta decisión. Y otra cosa que también va a tener que ser un poco más reconocida por parte de Banxico son pues estas sorpresas al alza en la inflación que hemos tenido. Entonces, pues creo que con estos dos factores, a fuerza el tono va a ser un poquito menos paloma que lo que habíamos visto en decisiones anteriores. Y también un poco porque en el margen los datos de actividad económica no han salido tal vez tan mal como se había anticipado en algún momento. Entonces, pues bueno, creo que con todo esto sí estaríamos esperando ver a la Junta pues igual un poco más cautelosa como hemos estado viendo a la Fed y pues ya no seguirse más adelante del de la siguiente decisión con otros recortes más de 50 puntos base y más bien bajar el ritmo a 25. Sí, pero porque yo creo que el Banco de México ha sido muy claro en decir la tasa de referencia que tenemos ahorita está muy elevada y todavía tenemos espacio para mantenernos en el terreno restrictivo. A lo mejor, como bien dices, será esta la última de 50 en este año y se irán a 25, ¿no? Sí, justo, eso es lo que estamos viendo nosotros, porque obviamente sí la tasa todavía está muy elevada, sigue en terreno restrictivo y pues sí, aunque la inflación haya repuntado un poco, pues de cualquier forma está alrededor de los promedios históricos, ¿no? Entonces tampoco es un repunte muy alarmante y creo que de todas formas sigue habiendo margen para que bajen un poco más la tasa. Entonces sí, justo después de este de 50 todavía vemos otros más de 25 puntos base y aún así la tasa se mantendría pues tal vez un poquito por abajo del nivel restrictivo, pero de todas formas no sería una tasa acomodaticia. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Paulina, qué gusto platicar contigo, que te vaya muy bien. Muchas gracias, igual, buenas noches.